llanto, ni dolor, ni angustia, ni problemas, Señor. Y vamos a estar morando contigo eternamente, Padre. Que esa sea siempre nuestra esperanza bienaventurada todos los días, hasta que tú vengas por nosotros, Señor, o hasta que tú nos lleves a tu presencia. Gracias te damos, Señor, y trae con bien a aquellos que vienen en camino. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, creo que no hay que dar introducción, ¿verdad? Usted sabe que estamos estudiando la carta a los Colosenses. Seguimos todavía en el capítulo 1, pero creo que hoy, por lo menos, vamos a terminar ya el capítulo 1. Que eso le deja a usted una buena sensación. Estamos hablando de utilizar 6 clases, 6 enseñanzas, donde estamos desmenuzando literalmente cada uno de los versículos. Y eso es bueno, es productivo. Estamos escudriñando la Escritura, ¿ok? No estamos haciendo solo una lectura superficial. Imagínense que hiciéramos un estudio exhaustivo del Salmo 119. A ver, lo que los está leyendo, ¿verdad? Yo creo que, como les decía, es un reto para el cristiano hacer eso durante 30 días, porque va a generar en usted una disciplina de lectura, entendiendo el compromiso. Además que el Salmo 119 está lleno, repleto de hermosos pasajes de la palabra de Dios que usted como cristiano y yo debemos abrazar, ¿ok? Entonces, vámonos otra vez a Colosenses capítulo 1 a partir del versículo 24, ¿ok? Carta a los Colosenses capítulo 1, vamos a continuar a partir del versículo 24. Y allí hay un título en medio de esos versículos que dice Ministerio de Pablo a los gentiles. Colosenses 1:24, dice el texto de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su pueblo, por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, lo primero que vemos allí de interesante son 2 palabras que parecieran paradójicas. Cuando Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco, ¿ok? Es como que usted dijera dulce amargura. Usted dice, oye, pero eso está raro, ¿verdad? Pero dice gozo en lo que padezco. O sea, Pablo estaba manifestando que evidentemente el contentamiento que estaba en él era precisamente porque lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios. Porque Dios había determinado de que el apóstol Pablo no iba a ser solamente un testigo más del evangelio, sino que él predicando y llevando a cabo el mensaje de salvación para la gente que no conocía a Dios, también iba a arrastrar sobre sí sufrimientos y padecimientos. Eso no es una novedad, hermanos. Usted sabe que si usted lee varias cartas que el apóstol Pablo ha escrito, como por ejemplo las cartas a los Corintios, como la carta a los Romanos, usted va a mostrar o va a notar que Pablo siempre muestra que él ha sido siempre un siervo sufriente. Y leímos el texto en Romanos 8:35 la semana pasada, donde Pablo declara, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Ok? Porque sí, por ejemplo, la muerte física va a separarle a usted de sus hijos, le va a separar de su cónyuge, le va a separar de sus padres, le va a separar de su hermano en la fe. Pero de Cristo, ¿quién le ha de separar? Nada. Nada, Él nos guiará más allá de la muerte. Imagínense qué texto tan hermoso, ¿no? Que nos dice, más allá de la muerte, ¿ok? O como dice ese himno que cantamos, más allá del sol, yo tengo un hogar. Entonces esa tranquilidad, Pablo es la que declara y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y cuáles son las definiciones que él pone a la problemática de la vida? Él dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ninguna de estas dificultades, por más duras o leves que sean, son una razón para separar el corazón del creyente de su Señor y de su Salvador. Y también leímos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 22 y 23, donde algunos se jactaban, ¿no?, de ser descendientes de Abraham, de ser israelitas, de ser hebreos de hebreos. Y Pablo dice, yo también soy igual que ustedes, pero a diferencia de otros,
Pablo también se gozaba en que no solamente era un israelita, sino un israelita que estaba siendo perseguido por causa del nombre. Y por eso el versículo 23 de 2 Corintios 11 dice, ¿son ministros de Cristo? Y él dice, como si estuviera loco hablo. O sea, ustedes se jactan de que sirven al Señor, yo lo hago de una manera más impetuosa. Y dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y ahora esto no lo dice Pablo como con una prepotencia personal, sino que él dice, hay gente aquí que pretende que ha sufrido mucho por Cristo, pero cuando al final entiende el ministerio de otros, dice, no, yo estoy en pañales, yo estoy empezando, yo ni siquiera sé lo que es padecer entonces todavía por causa del nombre. Los sufrimientos del apóstol Pablo, hermano, eran una experiencia cotidiana, porque esas mismas palabras las había declarado el Señor Jesús sobre su vida. ¿Se acuerda ya en Hechos capítulo 9, versículo 16, cuando Pablo tiene su encuentro con el Señor? ¿Qué declara el Señor sobre la vida de Pablo? Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Como el mensaje de salvación, como el mensaje de la cruz, como dice el texto, es locura y va contrario a la sabiduría y a los intereses del mundo. Por eso es que la evangelización, hermanos, sí o sí iba a traer conflictos. ¿Acaso Jesús mismo no nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción? ¿Ok? Y no solamente está refiriéndose a los problemas normales de la vida, que siempre van a haber pobres en la vida, de que hay gente que va a pasar enfermedades. Está hablando precisamente del ataque que usted como creyente va a sufrir por ser un seguidor de Cristo. El Señor dijo que el siervo no es mayor que su Señor. O sea que si al Señor Jesús lo persiguieron y lo injuriaban y blasfemaron contra él y al final lo terminaron clavando en una cruz, ¿qué queda de usted como seguidor? ¿Ok? ¿Qué queda de mí como seguidor del Señor? Así que el apóstol iba a seguir padeciendo por causa de la fidelidad del ministerio que el mismo Señor Jesús le había encomendado. Y ese versículo 24 dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ok? No significa con esto, hermanos, que era como que si la obra que hizo el Señor no fue suficiente, ¿ok? O que estaba de alguna manera incompleta. No, significa, hermanos, de que tanto Pablo como los demás apóstoles que estaban haciendo señales y prodigios, que estaban predicando el evangelio, que estaban liberando endemoniados, movieron a celo al mismo pueblo de Dios, a los judíos. ¿Y saben qué le estaban intimando estos hombres a los apóstoles? A que no predicasen ni hablasen más del nombre de Cristo, a que no predicaran más el evangelio, a que no predicaran más la cruz. Porque ¿qué pasa? Cuando nuestro Señor Jesucristo ya asciende a los cielos, ese mensaje completo de su ministerio, de su muerte, de su sepultura, de su ascensión, de su resurrección, tenía que seguir siendo replicado. Tenía que seguirse compartiendo. Y eso significaba o se traducía en que los que iban a continuar el mensaje iban a seguir también padeciendo por causa del nombre. Entonces eso es lo que significa lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hechos 5:41. Busca el texto, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 41. Para que usted vea que cuando Pablo aquí dice que se gozan los padecimientos, no estaba siendo falso o no lo estaba describiendo para decir, no, yo quiero que los hermanos vean cuán espiritual soy yo. Él lo estaba escribiendo de lo profundo de su corazón, de lo que él realmente estaba experimentando. Hechos 5:41, una persona con voz fuerte que pueda leer el texto. Amén. Salieron
gozosos de la presencia de ese concilio donde los habían llevado a ellos precisamente. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo, no prediques más de Cristo. Queremos que no empieces a divulgar ese tipo de enseñanzas que van contrarios a nuestra ley judía, etc. Y dice que salieron gozosos por haber padecido afrenta por causa del nombre. O sea, estaban felices porque sabían que lo estaban persiguiendo, porque estaban siendo leales al Señor. ¿Ok? Así que, hermano, cuando usted está evangelizando, si alguien agarra el tratado y lo tira para el piso, no se sienta mal por eso. Si alguien le dice a usted cuando le están tratando de hablar de Cristo que es un loco, que es un demente, gócese, porque están haciendo estas cosas precisamente porque usted quiere seguir a su Señor y quiere predicar el mismo evangelio que predicaban los apóstoles del Señor. Los mismos enemigos del Señor Jesús, aquellos que en un momento proclamaban Hosana, Hosana, aquellos que pusieron ramas allí para que el Señor pudiese cruzar allí, fueron los mismos que a los días estaban diciendo crucifícale. Pero esa es la experiencia de vida, hermano, de quienes están conectados con el Señor Jesús a través de su ministerio. Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, que sería, digamos, el estado más extremo del hombre, porque bueno, si usted recibe latigazo, a lo mejor eso no le va a matar. Si usted recibe insultos, a lo mejor eso no le va a matar. Si usted a lo mejor le da una enfermedad, a lo mejor eso no le va a matar. Pero aún así él dice que el morir es ganancia. O sea, el límite de la vida aquí todavía es ganancia para él. Algo que nos debe llamar la atención, hermanos, es que cuando usted recibe un ataque de parte de alguien que no es creyente, ¿ok?, y que le persigue por causa del evangelio, porque aquí hay que hacer una salvedad. Si a usted le están persiguiendo, le están criticando o está siendo motivo de crítica porque usted no se está conduciendo como un cristiano, el mundo no tiene en ese sentido problemas en decir las cosas como son. Usted debe autoexaminarse y decir, Señor, si esta persona está diciendo eso porque yo en verdad he dado un mal testimonio, perdóname. Usted es el que tiene que cambiar su camino, tiene que hacer las cosas bien para que usted pueda ser realmente luz en el mundo. Pero cuando alguien le está persiguiendo a usted por causa de la fe y porque usted está haciendo las cosas bien para el Señor, entienda que aunque el blanco de ataque es el cristiano, no lo están persiguiendo a usted. La guerra no es contra usted, es contra el mismo Señor. ¿Ok? Pero usted dice, no, pero es que yo estoy recibiendo los padecimientos. Pero el Señor Jesús, ¿acaso no está consciente de estas cosas? ¿Acaso el Señor nos ha abandonado y nos dejó a la deriva y ustedes ven cómo resuelven? ¿Acaso no fue Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor, a quien Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues? El Señor no le dijo, yo estoy viendo que estás persiguiendo a mis hijos, a los creyentes. Pablo habrá dicho, pero ¿cómo es posible? Si yo estoy persiguiendo son a los cristianos. Eso está en Hechos 9:5. Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque está persiguiendo a los creyentes, a los hijos de Dios. Así que cuando usted está recibiendo ataques, hermanos, sepa siempre, el Señor está plenamente consciente. Y el ataque que está recibiendo usted, sin ellos darse cuenta, se lo están dando al Señor. Y el Señor, hermanos, es justo y también es vengador. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Usted muchas veces recibe injurias, le critican, hablan a sus espaldas, dicen mentiras de usted. Y yo sé que a veces en la humanidad uno desearía como tomar acciones y decir, no, yo voy a hacer esto para que aprendan. Pero muchas veces, mire, usted permanece en silencio, pone eso en oración y el Señor, hermano, se encarga. Le aseguro que la retribución que va a dar el Señor es más fuerte y severa de la que usted puede hacer por su cuenta. ¿Ok? Porque el Señor, que conoce los corazones y conoce a cada una de las personas, sabe también dónde es, como dice el dicho, donde más le duele a cada quien. Así que entienda siempre esto, hermano. Las aflicciones que usted recibe por causa del Señor, el Señor siempre está pendiente y consciente de esto. El versículo 25 dice, de la cual fui hecho ministro
según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es decir, Pablo está declarando de que él fue hecho ministro, es decir, fue constituido para servir. ¿Ok? No tanto como una autoridad de solamente indicar instrucciones y decir yo soy un apóstol y ustedes me deben rendir a mí de cierta manera cierta obediencia y respeto, sino más bien entregado como siervo. ¿Ok? Pablo no estaba puesto sobre la iglesia, sino más bien para servir a la iglesia, para servir a los hermanos. Fíjese que nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Aquí está el apóstol Pedro dando un mensaje a los que eran los pastores, eran los que estaban dirigiendo ese rebaño del Señor, la grey del Señor, a los obispos. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice la escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y aquí evidentemente les digo, está haciendo referencia a los obispos, a los pastores, a los que estaban dirigiendo la congregación. Dice: yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentad la grey de Dios, es decir, su pueblo, que está entre vosotros, dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Ok? O sea que el pastor tiene que ser un pastor también humilde, sumiso a su Señor y entendiendo de que está como un administrador del pueblo del Señor. Hermano, no, esto no pasa en todas las iglesias. Hay iglesias, hermanos, donde el pastor lo tienen en un podio, donde prácticamente es alguien inalcanzable. La otra vez conversaba con el pastor acerca de estas iglesias que son tan multitudinarias y uno dice, ¿hasta qué punto una mega iglesia puede considerarse una bendición en sí para todos los creyentes? Porque ¿qué pasa? Cuando usted tiene un lugar donde se congregan miles y miles de personas, le aseguro que no todas las personas que están allí se conocen la una y la otra. Muchos van a llegar inclusive de visita y a lo mejor se van a desaparecer 2 meses y la gente no se va a dar cuenta. Pero el punto más conflictivo de todo esto es que a lo mejor alguien está allí sentado y dice, yo quisiera saludar al pastor, pero resulta que cuando el pastor termina de predicar lo tienen que sacar por una parte atrás porque hay mucha gente que quiere acercarse y es como si tuviese guardaespaldas allí. No, usted quiere hablar con el pastor. Bueno, primero tiene que hablar con un ujier y el ujier que le pase el comunicado al diácono y el diácono entonces le comunica a un pastor asistente. Entonces al final, decir que se pastorea la grey del Señor con esa comunión que debería tener el pastor directamente con sus ovejas, es allí donde decimos, por eso siempre el objetivo del esparcimiento fue extender el evangelio y tener iglesias en muchas zonas y ciudades para que la grey del Señor pudiese ser atendida. Imagínense, terminará de acá predicar el pastor, entonces después todo el mundo terminó el servicio, hermano, por favor, ya deje que el pastor salga y se vaya porque nadie puede hablar con él y después ustedes siguen hablando aquí. Y eso sin hablar, hermanos, de lo que dice el texto, no por ganancias deshonestas, es decir, cuando la gente ha hecho mercadería de la fe, cuando ha hecho abuso de los recursos de la iglesia para beneficio propio. Entonces por eso, fíjense que la Escritura no deja nada al aire libre. Precisamente el Señor se ha encargado de dejar todos estos aspectos para que ningún obrero en la grey del Señor diga, yo no sé cómo conducirme, no sé cómo hacer las cosas bien para el Señor. El texto es claro. Y Pablo
por la gracia del Señor, fue hecho ministro para el Señor, y dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, Pablo tenía, hermanos, la misión de dar al pueblo de Dios todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículos 26 al 27. Repito el texto, Hechos 20, versículos 26 al 27. ¿Algún hermano con voz de alirio que pueda leer fuerte el pasaje? Ambos. Hechos 20, 26 al 27. Dice, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, nadie puede decir, no, si yo me perdí es porque estos predicadores no enseñaron un evangelio correcto. O si yo no viví una vida cristiana como Dios manda, es porque a mí no se me instruyó como debe ser. Pablo está diciendo, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ok? No era que alguien se le acercaba a Pablo, mira Pablo, ¿qué opinas tú acerca de este tema? O mira, ¿qué dice la Escritura sobre este asunto? Y Pablo dice, bueno, mira, yo nada más lo que predico es el evangelio. Ya tú ves qué puedes hacer después. No, él siempre tuvo la disponibilidad, la disposición para enseñarles a todos los creyentes, donde servía todo el consejo de Dios. ¿Ok? En Corintios se quedó por un lapso inclusive de 18 meses. Imagínense allí el apóstol, un año y 6 meses enseñándoles doctrina y la palabra del Señor y capacitando, porque recuérdense que él después se tenía que ir a otro lugar, pero siempre alguien quedaba encargado. Es lo que Pablo siempre llama mis colaboradores. Mis colaboradores, aquellos que se quedaban sirviendo a la grey del Señor, aun cuando él ya se tenía que ausentar. Y hermano, esta comprensión de llevar a cabo todo el consejo es lo mismo que el Señor Jesús nos declara en la Gran Comisión, cuando Él dice, por tanto, id y predicad a todas las naciones. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y por eso es que hablamos, hermanos, lo importante del discipulado. ¿Ok? Una persona llega a creer en el Señor, pone su fe en Cristo, es salva, amén. Pero esa persona no puede estar sentada allí en ese sentido a la aventura. Se le tiene que discipular. Se tiene que acercar a alguien con sabiduría, con madurez espiritual, para comenzar a instruirle. Porque recuérdese, como les hemos dicho, el tema de aceptar al Señor no es nada más un pasaje para ir al cielo y ya. Hay una vida cristiana que usted comienza a vivir, ¿ok? Y que ahora tiene que mostrar al mundo de que usted es un creyente, de que usted es un hijo de Dios. Y que cosas van a salir por naturaleza. Usted va a empezar a abrazar la Escritura y usted va a empezar a hacer las cosas bien, quiere hacer la voluntad del Señor. Decía un predicador, este libro, dice, si permaneces en él, te mantendrá alejado del pecado. O en su defecto, el pecado te va a mantener alejado de este libro. Pero ambas cosas no pueden estar mucho tiempo juntas. Y es la realidad. O sea, si usted permanece en la palabra del Señor, su revelación, su voluntad, su Espíritu Santo que le ministra, le muestra, hermano, que si usted está pensando o inclinándose a cosas pecaminosas, va a tener una exhortación para que usted diga, no, yo estoy yendo en el camino contrario. La palabra que es lámpara a mis pies me está alumbrando por aquí, yo debo seguir por aquí. Pero por otro lado, si la palabra está descuidada, si está en el olvido, y usted empieza solamente a recibir enseñanzas y pasas tiempo en lo secular, etcétera, etcétera, usted sin darse cuenta, hermano, empieza a pensar inclusive en cosas que antes no pensaría, a abrazar cosas que antes no abrazaría y diría, ¿cómo es que yo llegué aquí? Y usted ve hacia lo lejos con unos binoculares, es que la palabra del Señor la dejé a un lado.
El lema de esa conferencia fue: porque separados de mi palabra nada podéis hacer. Y eso creo que no solamente aplica para pastores, aplica también para todo cristiano en general. Y estoy seguro, hermanos, que este servicio que se le encomendó al apóstol Pablo de predicar todo el consejo de Dios, lo hizo, hermanos, hasta el final de sus días. Hasta el final de sus días. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que a todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Ok? El Señor dio protección al apóstol, lo cuidó, pero el apóstol entendió, hermanos, que fuera donde sea que él estuviera, él tenía que seguir su ministerio. Cualquiera diría: bueno, Pablo está encarcelado, ¿qué puede hacer? Está encerrado allí. El ministerio no pereció allí, hermanos. Pablo estaba en prisión y no solamente, hermanos, evangelizó a los que estaban custodiándolo, y muchos inclusive creyeron, sino que Pablo estaba allí encerrado en prisión, pero ¿qué estaba haciendo? Pensando en el pueblo de Dios que estaba afuera. Y muchas de estas cartas, llamadas las cartas de prisión, fueron escritas desde allí. Hubo también misioneros, hubo predicadores que también los metieron presos por causa del evangelio, y Dios los utilizó allí encerrados para hacer una obra aún mayor, como John Bunyan cuando escribió El progreso del peregrino. Interesante, ¿no? Así que el Señor siempre nos ha instado a que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. El versículo 26, estamos en Colosenses 1, versículo 26, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Dice: el misterio que había estado oculto. Usted dirá: ¿cuál misterio? Bueno, hermanos, el misterio era ese mensaje que por tanto tiempo había estado como en expectación de parte del pueblo de Dios. ¿Hablando de quiénes? De los profetas. ¿Hablando de quiénes? De los mismos sacerdotes. ¿Hablando de quiénes? De los mismos discípulos y creyentes a lo largo de la historia. El misterio de Cristo. Es decir, Dios encarnado, Dios revelándose a los hombres. Como empieza la carta, como empieza, el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Dice: en el principio Él era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos muestra allí, hermanos, que ese Verbo encarnado vino ¿a qué cosa? A revelarnos al Padre. A ver, Dios le daba palabras directamente a los profetas, y los profetas hablaban directamente al pueblo, palabra de Dios. Era Dios quien lo decía, amén. Pero ahora era el Hijo que tomó forma humana, y lo que Él estaba diciendo aquí era directamente revelando al Padre. ¿Ok? Una gran diferencia. Estaba caminando Dios en su creación y mostrándonos la voluntad del Padre, del que creó todas las cosas, para las criaturas. Algo demasiado elevado para entender. ¿Qué dice Efesios 3:5? Efesios capítulo 3, versículo 5. Otra persona que lo pueda leer con voz fuerte. Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Misterio revelado, dice, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero fíjese que al principio dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pero como les digo, había destellos, había símbolos, había señales que mostraban que eso estaba por venir. ¿Ok? Cuando el texto dice, por ejemplo, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible.
Cuando la Escritura le dice a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En qué aspecto? En que solamente si teníamos paz con Israel íbamos a tener alguna bendición material, terrenal. Todas esas eran cosas que apuntaban al misterio del Hijo, pero evidentemente no fue manifestado hasta el tiempo en que el Señor le dejó ese encargo ¿a quién? A los apóstoles en especial, cuando comienza ya la iglesia, ¿ok? Entonces, el misterio que dice ha sido manifestado a sus santos, y dice que había estado oculto desde los siglos y edades. Hermano, ¿no significa esto que en el pasado las personas no tenían la revelación suficiente para creer? Claro que sí. Abraham le creyó a Dios, creyó a la promesa de Dios, la promesa en que él iba a tener un hijo y que de ese hijo iba a venir una descendencia innumerable. Y por Abraham haber creído al Señor, dice la Escritura, le fue contado por justicia. Y así podemos hablar de patriarcas, podemos hablar de Noé, pregonero de justicia, podemos hablar de Job, podemos hablar del pueblo de Dios, los israelitas, que algunos creyeron a la palabra del Señor y tuvieron fe en el texto y vivieron conforme a lo que estaba revelado, y todos ellos fueron salvos también. Pero ahora, en este tiempo de la historia, donde ya el Hijo de Dios ha mostrado cuál es el camino al Padre, que es por medio de Jesucristo, es por medio del Evangelio, ya ahora en este tiempo nos encargamos nosotros de anunciar el Evangelio a toda criatura. Hermano, es una responsabilidad que usted y yo tenemos, ¿sabe? Usted tiene un tesoro invaluable, y que si usted lo deja enterrado en un sentido simbólico y no lo proclama, no lo comparte, si usted es un verdadero creyente, sí, usted va a llegar al cielo, pero sencillamente, ¿qué le va a mostrar al Señor que hizo para él? Nada. Bueno, Señor, mira, tú me salvaste y yo conocí el Evangelio, pero pensé, es que no tengo el valor para hablar de ti, me daba mucha pena y yo preferí quedarme callado, pero bueno, llegué. O sea, vamos a llegar casi que salvados, como dirían coloquialmente, por un pelo. ¿Y qué hicimos para el Señor? ¿Cuántas personas aún con menos conocimiento teológico, inclusive sin haber estudiado quizás en un instituto, sin haber participado en la iglesia quizás predicando algo, ya tienen decenas de personas ganadas para Cristo, o hasta cientos de personas ganadas para Cristo? Porque van a haber sorpresas en el cielo, ¿ves? Personas que estaban allí sentaditas, tranquilitas, pero que a la vez esa persona sí era un evangelista en donde vivía, en donde predicaba. Hay gente que es muy, como digo, tiene ese carisma para caer en gracia a la gente, y aunque la gente no comparte la misma fe, inclusive le dice, mira, que te quiero invitar a la iglesia, acompáñame. Y la gente va y la acompaña. Y está ese deseo del Señor, yo quiero hacer algo para ti, yo no quiero quedarme de brazos cruzados. Mucho menos imaginarme aquel día, ¿verdad? Estando allí ya en el tiempo en que vayan a ser juzgadas todas las personas, y que yo vaya a ver allí a mis familiares, a mis amigos, personas a las que nunca me atreví a predicarles el Evangelio. Lamentable. Y dice, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. La comunicación, hermanos, del mensaje de los apóstoles. Ellos proclamaron el Evangelio, revelaron lo profético que estaba en el Antiguo Testamento por medio del Espíritu Santo, mostrando, hermanos, que todo el consejo de Dios desde el principio y lo que los apóstoles estaban escribiendo fue divinamente inspirado. ¿Ok? Sabemos que hay personas, grupos que no aceptan el Nuevo Testamento, pero ¿qué nos dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso no incluye solamente la ley
y los profetas incluye también, hermanos, los evangelios, incluye todas las cartas del Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, que hoy en día también abrazamos como palabra de Dios. La revelación del apóstol Pablo, hermano, está en el mismo nivel que el resto de las escrituras que fueron inspiradas. Y todo, hermano, con el propósito de que el ministerio del apóstol, y no solo de Pablo, sino de los demás, fuera con el objetivo de proclamar el evangelio y la salvación para las personas. Recuerda, hermano, que sin anunciar el mensaje del evangelio, el acceso a Dios era prácticamente inaccesible. ¿Por qué? Porque las personas no conocían cuál era el camino para llegar a Dios. Lo hacían a través de rituales vacíos, lo hacían a través de adoraciones vanas, a través de adoración a ídolos paganos. ¿Se acuerda allí en Atenas? Un altar al Dios no conocido. El mundo estaba en ignorancia, no conocía el evangelio. Y el Señor en su gracia dice, este evangelio no es solamente salvación para los judíos, sino también para los gentiles, gente de todo pueblo, lengua y nación. El Señor os provocó a celos, hablando del pueblo judío, llamando a los que no eran pueblo, pueblo suyo. Ahí estamos todos nosotros, hermanos, todos los gentiles que hemos creído al evangelio. Y dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quiero repetir el versículo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, cuando aquí el texto dice las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, no está haciendo referencia a que la salvación de los gentiles era un misterio. ¿Por qué razón? Porque ¿acaso no habían sido salvos gentiles en el pasado? Por supuesto que sí. A ver, Rahab, ¿era judía? No. Ruth, ¿era judía? No. Muchos extranjeros en el pasado, en el Antiguo Testamento, se integraron y se adherieron al pueblo de Israel, y por haber creído en el mismo Dios, ellos también fueron salvos. Inclusive muchos egipcios, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo, muchos egipcios, entendiendo que los israelitas realmente eran el pueblo del único Dios verdadero, salieron y se integraron al pueblo israelita. ¿Ok? Y usted puede ver en las instrucciones que da el Señor allí en Deuteronomio, que el Señor de hecho decía que los israelitas debían ser compasivos, bondadosos. ¿Con quiénes? Con los extranjeros. Y siempre les recordaba, recuerden que ustedes fueron también extranjeros en Egipto. Y no era nada más en el sentido de permitirles vivir con ellos, hacer su vida allí. No, ellos también eran libres de poder creer en el Dios verdadero. Así que no significa de que ningún gentil había sido salvo. ¿O acaso los ninivitas eran judíos? No está haciendo referencia a esto, sino el misterio que significa la formación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Eso sí era el misterio, la iglesia, como se describe en Efesios capítulo 3 versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Los extranjeros que se unían a los israelitas decían: nosotros estamos ahora creyendo en el mismo Dios verdadero, creemos en Jehová, y de alguna manera se sentían identificados con el pueblo judío. Pero usted, como creyente, no se siente solamente identificado con Cristo en un sentido solamente teórico. No, hermano, cuando una persona ha sido salva, cuando un gentil o un judío ha sido salvo,
Usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es miembro del cuerpo de Cristo, que eso lo hace completamente diferente. Y el Espíritu Santo mora en el creyente. Eso es lo que significa el misterio, como leímos aquí, mostrado, hermanos, desde las edades, y dice misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Ok? Cristo en vosotros, no es poca cosa. Y dice, hermano, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. ¿En qué confían las personas en el mundo? ¿En qué confían? En lo mismo que confiaban los egipcios. Ellos confían en carros y en caballos. ¿Ok? ¿En qué confían las personas? En su dinero, en el estatus social, en las posesiones, en que tienen buena salud, en que están viviendo en Estados Unidos, en que tienen un alto cargo. ¿En qué confían los hombres? El cristiano tiene una esperanza de gloria que solamente es posible, hermanos, por esa unión vital con Cristo. Recuerda, hermano, la iglesia, el templo, no le da protección a nadie a menos que esa persona tenga un encuentro con el Señor. ¿Ok? Hay gente que piensa, no, yo voy a ir a la iglesia porque allí me siento protegido. Y entonces agarran una Biblia, entonces la compran y la tienen ahí puesta en el carro porque, no, la Biblia me va a dar protección cuando yo esté montado en el carro manejando. Y empiezan a caer en misticismo y especulaciones. En la unión vital en Cristo, usted no solamente es un hijo de Dios, sino que usted tiene una esperanza de gloria en el Señor. A ver, no es que usted va a salir hoy del culto diciendo, Señor, ya, que pase un carro y me lleve. No, o sea, usted quiere todavía seguir sirviendo al Señor, seguir viviendo el tiempo que el Señor le añada, pero no hay temor de la muerte. ¿Ok? Como ese himno que cantamos, no tengo temor, no tengo temor. Jesús ha prometido, siempre contigo estoy. Y eso, hermano, como le digo, más allá de la muerte. El mundo no tiene esa misma esperanza que usted y yo. Colosenses, de hecho, 1:12, ya es un pasaje que pasamos anteriormente y leímos, y dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos. Hermano, esta esperanza de gloria tiene que ver con la seguridad, escuche, la seguridad de la presentación de usted y yo como creyente ante Él. La seguridad. Y no para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco, sino ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal donde todos los cristianos, todos los creyentes en todas las historias van a estar delante del Señor para que sus obras, sean buenas o sean malas, sean recompensadas. Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Y el versículo 28 que vamos a llegar dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por supuesto, a todo hombre que crea, ¿no? A todo hombre que ha nacido de nuevo. Esto no está declarando aquí una salvación universal para todos, sino para todo aquel que cree. Pero dice que el objetivo de amonestar, de enseñar, de capacitar, de que la persona quiera sabiduría, es para presentar, dice, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermano, porque todos van a alcanzar la meta, ¿sabe? Todos van a llegar a la estatura del varón perfecto. Quizás algunos más rápido que otros. Quizás otros con un mejor desempeño que otros. Pero todos los que están en Cristo van a alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Ok? Por la obra que el Señor ha hecho. Por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. El versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
La palabra que no le gusta a muchos, amonestando. No, pero es que esa iglesia, yo voy, entonces me hieren los sentimientos, me ofenden. Hermano, amonestar es advertir, es prevenir, es reprender en cuanto a asuntos de salvación y la vida cristiana. Si un pastor se para en este lugar a predicar y dice que la salvación está para todas las personas, sin importar lo que las personas hagan, esa persona no está predicando con fidelidad el evangelio. Entonces va a tener personas que estén allí sentadas con una expectación falsa de salvación, diciendo, bueno, el predicador dice que sin importar cómo yo viva, yo voy al cielo. Es necesario la diligencia, y la diligencia lleva amonestación. ¿Ok? Cuando es necesario, lleva una reprensión. El contexto del Nuevo Testamento de amonestar es enderezar el sentido, el rumbo en el que va la persona. ¿Para qué? Para que las bases que tiene esa persona en los fundamentos bíblicos estén firmes y sólidos. ¿Ok? Porque usted se va a encontrar con alguien un día que le va a decir, no, mira, pero la Biblia no enseña eso, la Biblia dice tal cosa. Y si usted no tiene sus bases sólidas y firmes, usted va a decir, oye, ¿verdad que suena interesante? No lo había pensado. Y usted va y escucha fábulas y cuentos y filosofías extrañas, y usted, sin darse cuenta, termina alejándose del evangelio. Entonces encontramos a un Pablo que dice, ¿tan pronto os habéis apartado del evangelio que yo les prediqué? ¿Tan pronto? Miren, si aún nosotros, un ángel del cielo, les predicase otro evangelio diferente al que han aprendido, sea anatema. Y es triste, hermano, hay gente que ha llegado a una iglesia cristiana y ha escuchado el evangelio, y pasado unos meses, después están con los testigos de Jehová, o después están con los mormones, o después están con otra secta neocristiana extraña, con unas cuestiones mezcladas de nueva era. O inclusive están con otras iglesias que dicen ser cristianas, pero que tienen enseñanzas heréticas graves, como los solo Jesús, ¿ok? Que no creen en la Trinidad, que son doctrinas fundamentales de la Escritura. Entonces, ¿cómo alguien se mueve de un lado a otro? No tiene base sólida, no tiene fundamento. Y no las tiene porque a donde va, el pastor de la iglesia no se ha preocupado por cuidar, enseñar y amonestar cuando sea necesario. ¿Cuántos padres que están aquí pueden decir y levantar su mano y decir, nunca tuve la necesidad de amonestar, regañar o disciplinar a mi hijo? Ninguno, porque saben que es necesaria, ¿verdad? Entonces, igualmente en el cristianismo es necesaria la exhortación, la amonestación. Cuando un hermano en la fe por alguna cuestión está haciendo cosas indebidas, el pastor con mucho tacto, con mucha mansedumbre, pero con la palabra del Señor, hermano, mire, yo le quiero llamar a la exhortación porque me he enterado de esta situación. Usted necesita arreglar cuentas con el Señor, usted tiene que arrepentirse. ¿Acaso está pecando el pastor por eso? Más bien quiere el bienestar para esa persona, para ese hermano. La consejería bíblica, pastoral, es importante. No todos nos sabemos todo. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Los apóstoles predicaban, impartían los mensajes que procedían de Dios, ajustando todo el mensaje recibido directamente del Señor. Pablo nunca, hermanos, intentó enseñar algo por sus conocimientos humanos, ¿ok? Por filosofía o por sabiduría. Pablo muy probablemente era uno de los hombres más letrados y estudiados y preparados de la época. Pablo superaba a los fariseos y a cualquier judío en su época por golpe. Pero él nunca dijo, yo no voy a estar enseñando lo que he aprendido, voy a enseñar solamente la revelación que directamente Cristo me ha dado. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 11, 1, 11 al 12.
Y si usted se mantiene apegado a lo que dice el texto, usted está haciendo lo mismo que Pablo. No está añadiendo ideologías humanas, que muchas de esas son satánicas. No está añadiendo pensamientos humanos. Usted dice, yo estoy abrazando el consejo de Dios y lo estoy compartiendo tal cual como está, sin quitarle, sin agregarle, porque es palabra de Dios. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermano, ¿qué piensa usted que Pablo necesitaba para, como dice allí, para trabajar luchando, para llevar a cabo este ministerio? No era solamente levantarse un día y decir, bueno, voy a mentalizarme que hoy voy a ir a predicar. Todas las luchas incluían, hermanos, orar fervientemente. Pablo oraba mucho por sus colaboradores, por las iglesias, por los cristianos en todas partes, pero Pablo también era humilde y dispuesto a decir, hermanos, oren por mí. Cualquiera diría, pero Pablo, si tú más bien eres el que tienes que orar por nosotros. No, Pablo también pedía que oraran por él, porque él no se creía un superapóstol. Él sabía que necesitaba de la oración para, como leímos allí, para poder trabajar, luchar según la potencia de Él. ¿De quién? De nuestro Señor. ¿Qué nos dice los siguientes textos? Romanos 15:30. ¿Alguien que lo pueda leer? Romanos 15:30. Léalo con voz alta, por favor. Que me ayudéis orando, ¿qué? Por mí a Dios. Porque él necesitaba, hermanos, oración. Colosenses 4:12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Cuál era el objetivo de la oración? Lo que dice a continuación, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hermano, como lo he mencionado en el pasado, si usted va a orar por un hermano en la iglesia, por una necesidad específica, hablando de una necesidad humana, material, tangible, hágalo. Pero también cuando se acuerde de un hermano, también ore en la parte espiritual. Ore para que el Señor le afirme, ore para que su fe no decaiga, ore para que el hermano sea más espiritual, para que el hermano se llene de oración, para que el hermano ame y abrace la palabra del Señor, para que su hermano sea un testimonio viviente. Ore por eso también, no solamente cuando el hermano está enfermo o si necesita un trabajo. Pareciera que las cosas nada más se envuelven en lo terrenal. Ore para que esa persona sea el hombre y la mujer espiritual que deben ser, para que el Señor los utilice, para que el Señor, mire, pueda explotar el desempeño que esa persona puede tener para el Señor. Mire, hay tanta gente que tiene, hermano, talentos y dones que pueden utilizar para la gloria de Dios, pero a veces dice, no, todavía no, yo creo que no. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, quizás no se va a decir 10 años para no exagerar, pero en mi mente nunca estuvo estar enseñando en la iglesia, mucho menos ser pastor. Yo estaba más abocado a la adoración, a dirigir los coros, a la música. Creo que eso siempre fue desde niño. Y en un momento el pastor de la iglesia allá en Venezuela me dice, hermano, quisiera darte la oportunidad para que tú puedas enseñar un día en la iglesia, un estudio bíblico. Y yo le dije, pastor, en aquel tiempo le dije, pastor, le voy a ser sincero, le dije, yo no me siento capacitado. Le dije, yo no creo que pueda enseñar. Le dije, discúlpeme. El hermano me dijo, hermano, está bien. Le dije, te agradezco tu sinceridad y bueno, vamos a esperar el tiempo del Señor. El Señor sabrá en qué momento. Pero ¿qué pasó? Después que se abre un centro de formación teológica en la iglesia, para que todos los hermanos de la iglesia pudiesen comenzar a estudiar teología, yo dije, bueno, si está la posibilidad de enseñar en un futuro, yo dije,
debo conocer la Escritura, debo estudiar la palabra del Señor. Y así fue como comencé poco a poco a estudiar la palabra del Señor durante 2 años y medio, pero durante ese tiempo ya cuando el pastor me dice, hermano, ¿cree usted, me dice en un momento, que ya se siente en la capacidad, según el Espíritu Santo, para enseñar? Y yo, bueno, el pastor, puedo hacerlo. Y así fue como poquito a poco empecé a enseñar. Y llegué a esta congregación después, cuando me vine para acá, para Estados Unidos, y estaba como cualquier hermano aquí, sentado, sirviendo al Señor, congregándome fielmente, con fidelidad. Y en un momento me escribe el pastor Nicolás, creo que habían pasado quizás 2 años estando aquí en la iglesia, me dice, hermano, me dice, quisiera animarle a ver si usted me ayuda a enseñarle a los jóvenes un día la clase de jóvenes. Y yo le dije, bueno, pastor, si usted quiere yo no tengo ningún problema. Y así fue. Precisamente el primer día fue un día en casa del pastor Nicolás, donde los jovencitos de la iglesia, algunos ya no están aquí, pero estaban allí, y el pastor dice, hermano, él es el hermano Ismael, ustedes lo conocen ya con nosotros, quiero que él les dé la clase de jóvenes hoy. Y desde allí, ¿verdad, hermana Elizabeth? El pastor dijo, hermano, yo quiero que usted se quede con los jóvenes, enseñándole a los jóvenes. Y yo, está bien, pastor, vamos a hacerlo así. Y así fue por un buen tiempo. Entonces lo que quiero decir con esto, hermanos, es que el Señor le muestra y le va a mostrar a cada uno de nosotros dónde Él le quiere utilizar. ¿Ok? Sea en la adoración, sea en un instrumento, sirviendo en el área que sea. Pero el Señor lo que quiere es que usted tenga la disposición y se capacite y desee aprender más y desee servir al Señor. ¿Ok? No se acostumbre a ser un asistente regular solamente, sirva al Señor. Y el último texto dice, el que leímos, el cual actúa poderosamente en mí. El poder se procede y se atribuye al obrar del Padre en el creyente. Solamente vamos a leer un pasaje que creo que si usted se lo sabe de memoria, usted puede darnos la cita. Es el texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Todas las luchas, las dificultades de la vida cristiana, las pruebas, lo que sostenía allí al apóstol para seguir adelante era Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a terminar. Padre, gracias te damos, Señor, por haber finalizado oficialmente el capítulo 1, Señor, de esta carta a los Colosenses. Te rogamos que el próximo domingo, Señor, si así tú lo permites, podamos comenzar a estudiar el capítulo 2, Señor. Y así hasta que terminemos estos 4 maravillosos capítulos, Señor, de una carta a la que le podemos extraer tanto, Señor, y es de gran bendición para nuestras vidas. Recibe, Dios mío, toda la adoración y la honra en el próximo servicio y la predicación de tu palabra. Te lo pido así en el nombre de Cristo Jesús. Amén.